entran en el horno. Hago lo del paneo al principio y ya luego voy a lo mío. Y os enseño este árbol de aquí porque es el mismo que tenéis aquí. Y esto lo podéis conseguir simplemente con trabajo, cultivos y un poquito de técnica. Evidentemente no de estos tamaños, el bonsái se considera bonsái hasta 1 metro de altura. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección maravillosa que no sé por qué no se me ocurrió antes hacer de nunca hagas esto en tu bonsái. Como dije en el primer vídeo presentación de esta sección, es más importante tener claro lo que no tengo que hacer y luego ya, como decía la canción, habrá tiempo para florituras. No pongáis musgo en vuestro bonsái, queda muy mono, queda súper bonito, que parezca eso el campo de fútbol de las hormigas. Pero no pongáis musgo en vuestro bonsái, no es bueno para vuestro bonsái. Os voy a decir lo primero. Si tienes interés en poner musgo de forma estética en tu bonsái, es que eres novato. Eso ningún profesional, ningún aficionado avanzado dice, no, voy a trasplantar y tengo que buscarme musgo para ponérselo a mi árbol para que esté bonito. Nadie que esté experimentado en el cultivo de bonsái quiere ni necesita musgo en su bonsái. Por el contrario, cuando nosotros estamos en Taishoen estudiando en una escuela internacional de Japón, probablemente la más prestigiosa del mundo, lo que nos hacen es quitar el musgo cuando sale, normalmente por un exceso de riego. Muchas veces es un indicador de exceso de riego. El musgo puede ser o no un indicador de exceso de riego. Cuando ya tienes algas en el sustrato, di tú, me falta un pulpo, está excesísimo de riego, pues no es bueno para el cultivo del bonsái el musgo. Primero, si te sale de forma natural porque tienes un clima muy húmedo y fresco, si es húmedo y cálido entonces tampoco, y si te sale de forma natural no es bueno porque evita un poco, tupe un poco la capa superficial del sustrato y evita la transpirabilidad. No pidáis que diga esa palabra bien a la primera. Entonces, no es bueno, el sustrato no ventila bien, las raíces no oxigenan igual y además la entrada del sustrato, la entrada del agua en el sustrato tampoco es la mejor, hace un poco de barrera. Además de eso, si eres nuevo en el cultivo del bonsái y le pones una capa de musgo, no estás viendo el sustrato. Y si no ves el sustrato no puedes tener nunca una buena percepción de si necesitas regar o no necesitas regar. Pasa una cosa muy curiosa, como una anécdota un poco off topic a esto. Cuando estamos en Taishoen y a lo mejor alguien está regando y le dice, oye, Kata, vete para allá a hacer otra cosa. No hace falta que te diga, escúchame, he regado estos bonsái y he llegado hasta ese. No hace falta. Tú te vas a regar y si sabes regar, simplemente a golpe de vista ves los que necesitan agua y los que no. Necesitas regar cuando el árbol necesita ser regado, no por decreto ley 3 veces al día ni una vez cada 3 días. Entonces con esto pasa lo mismo. Si tienes una capa de musgo sobre el sustrato, no puedes observar si el árbol necesita agua o no. No puedes saber si necesita agua o no. Además de que esa capa de musgo, como digo, hace que transpire peor y que el agua entre peor. Otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando somos novatos, porque lo de poner el musgo es como muy de novato, y esto no lo digo de forma peyorativa ni mucho menos, ¿por qué? Porque yo he puesto musgo cuando empezaba con lo del bonsái, me mataba por poner alfombras de musgo. Pues lo que haces es regar en demasía para mantener el musgo. Es decir, si tú pones musgo, este es un ficus y tiene una regeneración de raíces maravillosa, pero si nos vamos a un olivo, ya estamos hablando de una especie de secano. Y tanta humedad en el sustrato le vendría fatal, podrías llegar a matar a tu olivo. Entonces, si le pones musgo y riegas de forma que el musgo se mantenga vivo, vas a encharcar el olivo. Si riegas de forma que el olivo esté bien cultivado, se te va a secar el musgo. Entonces tienes ahí una incongruencia importante y un problema de cultivo, ya que uno necesita muy poca agua y el musgo necesita una humedad mucho más constante. Me consta además, y esto lo digo de forma personal porque yo lo he vivido, que en Taishoen, cuando se va a presentar un árbol a exposición, y no cualquier exposición, y quieren desarrollar musgo, lo que hacen un par de semanas antes es regar en demasía. En vez de estar colocando musgo, el musgo se desarrolla solo porque ahí tiene un clima óptimo para eso, una humedad muy grande, un clima más fresco, el musgo corre. Entonces riegan de más, hacen que el musgo se desarrolle y lo presentan. Que no, pues cogen musgo de diferentes variedades, que también se hace mucho, que queda muy bonito, y se van colocando, se van horquillando al suelo, etc. Pero se pone el musgo para la exposición. Cuando termina la exposición, el musgo se retira inmediatamente. Nosotros, cuando vamos a trabajar un bonsái en Taishoen, te lo colocas en tu mesa, lo primero que haces
es, bueno, primero no, pero lo que sí haces antes de devolverlo a la estantería es quitarle todo el musgo de arriba, aunque esté expuesto para ser vendido. El cliente japonés ya sabe que el musgo no es un plus, sino todo lo contrario. Si tú ves que el suelo está lleno de musgo, ya puedes pensar que ese árbol está siendo mal cultivado, que tiene un exceso de riego, que a lo mejor tiene podredumbre de raíces, etc. Así se hacen las cosas. Para terminar, consejo de gratis: cuando queréis aprender algo bien, iros a los verdaderos profesionales, no a intermediarios, no a youtubers, no a foreros ni a blogueros. Mirad lo que hacen los verdaderos profesionales. Haciendo un repaso a la cronología de nunca hagas esto con tu bonsai. ¿Has visto en Japón, en Taisho-en, en el vivero de Kimura, en Kouka-en, algún gakusei como yo con una mochila y pulverizando porque hay que refrescar 3 veces al día los árboles? No. ¿Habéis visto que algún maestro japonés diga, la hoja clorótica de folia 2? O que diga, la hoja clorótica, este árbol está débil, voy a trasplantarlo para recuperarlo? Jamás. Al contrario. Árbol que se cae, maceta rota, se encinta la maceta y se deja en su sitio hasta que sea la época de trasplante, y se trasplanta si el árbol está al 100%, si no se deja otro año más, aunque la maceta esté rota y encintada. ¿Me habéis visto pegar maceta con pegamento y ponerlo en la exposición, haciendo que el árbol pierda dinero por no tratar nunca el árbol de forma que pueda verse perjudicada su salud? ¿Habéis visto algún japonés que esté con, por ejemplo, el Flying Dragon de Kimura, famosísimo, con su premio primer ministro? O el pino de taiga que ganó el premio primer ministro en el 2019. ¿Habéis visto que vayan a regarle el tronco? Nunca. Tienen maderas blancas que hay que mantenerlas blancas. Si se moja el tronco, subiría el verdín, subiría el musgo, sería un despropósito. La madera blanca se haría más blanda y se pudriría mucho más rápido, acortándole la vida. Y lo que es la madera viva, aparte de que se le subiría el musgo, podría empezar a tener problemas de hongo. Y aparte es un organismo que no está preparado para estar mucho tiempo en contacto con el agua. Tú no puedes sumergir un árbol en agua mucho tiempo porque la madera se acaba pudriendo, no está preparada para eso. Las raíces sí, en cierta medida. Una pequeña interrupción. He encontrado esta foto buscando en las carpetas para los recursos de este vídeo, y si os fijáis, ese es el pino que ha ganado el premio primer ministro de taiga, y esa es la maceta de cultivo. Esta foto se hizo en 2018, un año antes de que ganara el premio primer ministro. Mirad cómo no tiene puesto musgo, si está un poco sobreabonado, y además la maceta es bastante más grande que la maceta de exposición, que es otra cosa que hemos hablado muchas veces. Y ahora os pongo la foto del premio, la foto donde le dan el premio, y si os fijáis la maceta es bastante más pequeña, mucho más ajustada al tamaño del árbol, y ahí sí tiene musgo, pero además no tiene un musgo muy abultado que sea demasiado protagonista. Es un musgo bastante sutil, que le da un aspecto de limpieza al sustrato, que es lo que se busca precisamente con la colocación del musgo, para embellecer. Y luego la foto que vais a ver a continuación es una foto que se ha hecho en Taisho-en, estando yo allí ya, y si os fijáis se le ha mantenido el mismo musgo y se está cultivando dentro de un invernadero de plástico para que la acícula no se ponga marrón, para hacerle la foto para el libro. Tened en cuenta, primero, que yo he sido novato también, aunque llevo ya muchísimos años en esto del bonsai, afortunadamente siempre aprendiendo. Tened en cuenta que en el momento que dejas de aprender es cuando piensas que ya lo sabes todo. Y tened en cuenta que todo lo que estoy diciendo son cosas que yo he ido aprendiendo en gran parte en Japón, de la fuente, de los grandes maestros. Y por otra parte, pues he ido aprendiendo por propia experiencia, como lo de poner microaspersores o pulverizadores en el techo y mojarlo todo. Un abrazo. Recordad que esto está hecho siempre desde el cariño y el máximo respeto y en favor de vuestros bonsáis. Y hasta el próximo vídeo.